Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sacudido el tablero político hondureño luego de la difusión de los audios en los que presuntamente la consejera Cosette López y el diputado nacionalista Tomás Zambrano estarían planeando un complot para desestabilizar los comicios generales del 30 de noviembre. Lo del transporte sí me interesa mucho, que es lo que teníamos planeado, ¿verdad? Y Tommy, vos tenés el contacto de la gente y sos vos el responsable de que tiene que buscar cómo hacer una cercanía con ellos. ¿No? Lo que tenés que hacer vos es tratar de licitar lo más bajo posible. Yo te voy a dar los montos, vos hacer la licitación y eso se va a mandar a pleno. ¿Cómo está, papi? Fíjese que de hecho sí. Me gustaría que lanzara eso de ningún candidato serio puede adelantarse, que a las 12 del mediodía se proclama ganador y desde ahí nosotros montamos todo lo que es la gente y los observadores para que cuando eso suceda y si llega a suceder a las 12, nosotros proclamemos las elecciones como inválidas. O sea, bueno, digo nosotros, pero me refiero a los veedores del proceso electoral. No existió convocatoria en el Congreso Nacional. Voy a hacer un video que hable de eso, de cómo esta gente tiene poca intención y cómo esto puede sembrar una duda en el proceso electoral en Honduras que vamos a estar trabajando. Ese es el número uno. Número dos, yo voy a sacar una serie ya en video que se llama Las Ñangaradas. Ahí hay que decirle que hay que ponerle freno a lo que Libre quiere hacer dentro del Consejo Nacional Electoral. Y si tiene que salir salpicada la doctora Ana Paola Bol, que salga salpicada. Y a nosotros lo que nos interesa es salvaguardar el proceso que andamos buscando y el que queremos controlar, ¿verdad? Las personas que supuestamente se escuchan en las grabaciones insisten que se tratan de conversaciones fabricadas por inteligencia artificial. Si se fijan, hasta están más falsificadas, me ponen un acento como extranjero. Ya quisiera yo tener la pausa que ponen ahí porque yo me acelero mucho y tengo que controlarme. Definitivamente los audios son preocupantes porque es una vulneración grave y yo voy a tomar mis medidas, por supuesto, en esos términos. Y no es una simple denuncia de derechos humanos. Claro, mire, con más razón tengo que continuar. Yo no sé qué planes estoy dañando con solo aplicar la ley, pero algo tengo que estarles dañando. No a Honduras, al consejero Ochoa, pero sí debo decir que lo responsabilizo por cualquier cosa que me pase. Después de haber escuchado esta mañana los famosos audios que presentó el consejero mandadero de Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, podemos ratificarle al pueblo hondureño que son falsos, que son alterados, que son manipulados y que han utilizado inteligencia artificial, porque los audios que han presentado no soy yo, no es mi voz. El que conoce mi voz sabe que no es Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, hablando en esos audios. Marlon Ochoa ha cometido delito porque ha manipulado esos audios que presentó en el Ministerio Público. Libre está desesperado. Libre sabe que perdió la elección. Libre es el único interesado en boicotear la elección por la persecución del gobierno de Libre. Quiere silenciar a la consejera Cosette, quiere silenciar al jefe de bancada que hemos sido oposición. En redes sociales, la presidenta de la República, Xiomara Castro, condenó con absoluta firmeza esta supuesta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral, tal como lo ha expresado el fiscal general de la República, e instruido a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo y al canciller de la República a denunciar estos hechos ante la comunidad internacional porque se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña. Por su parte, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, ante la amenaza de destruir las elecciones y socavar la paz de la República, fraguada desde el propio Consejo Nacional Electoral en asociación con militares y políticos corruptos del bipartidismo, convocó
de urgencia a la coordinación nacional para este viernes 31 de octubre a la 1 de la tarde en la sede central de Tegucigalpa. Entre tanto, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pide a la consejera Cosette López que renuncie. A ese crimen en ciernes, frente a esos actos preparatorios para robarse la voluntad popular. Y también desde Cabañas le exigimos al Ministerio Público una investigación firme y con base en ley, una investigación exhaustiva, porque no vamos a someternos al designio de una consejera que no tiene ninguna legitimidad para resolver sobre la decisión del pueblo hondureño si está aliada con la mafia para robarse el proceso electoral. Por eso, desde Cabañas, también exigimos su renuncia. Exigimos su salida. Hoy mismo, el coordinador del partido, el coordinador general del partido, ha convocado a sesión a la coordinación nacional para el día viernes a la 1 de la tarde en nuestra sede central en Tegucigalpa. Los coordinadores de los 18 departamentos, los secretarios de cada una de las áreas estarán en esa sesión este viernes a la 1 de la tarde. Los diputados están invitados. Nación Nacional del partido, también le decimos a toda nuestra militancia a nivel nacional, a nuestros colectivos, a nuestra dirigencia, hasta en la última aldea del país, y alistemos los bártulos. Rixi va a la batalla para defender el triunfo que ya tenemos. Tenemos el compromiso y el respaldo de nuestra presidenta, que este día ha instruido como comandante general al jefe del Estado Mayor Conjunto y le ha dicho: investigue, ubique quién es ese militar traidor golpista, quién es ese soldado de la dictadura que está traicionando los valores constitucionales de la democracia. Ubíquelo, identifíquelo y póngalo a la orden de los tribunales para que lo juzguen por traidor a la patria. No obstante, a criterio de expertos, el Ministerio Público debe comprobar que los audios sean fidedignos y que, a pesar de estar presentados como denuncia, debe prevalecer la legalidad, y si fue por una escucha telefónica, tendrá que demostrar que antes un fiscal autorizó dicho procedimiento. Estamos hablando del origen del audio, es decir, el audio original nos va a dar metadatos importantes, relevantes, que pueden permitir abrir una investigación y determinar si el audio es en efecto verídico o no. Como por ejemplo, cuando fue grabado, si realmente el audio tiene algún tipo de manipulación de edición. Lo que debería establecerse es la cadena de custodia que sirvió para dónde fueron hechos, quién lo sacó y dónde hicieron las intervenciones, digamos, telefónicas, porque si son una telefónica, lo que se debe con eso es que tienen que tener una orden judicial. A pesar de que al oído humano un audio puede parecer real, cuando se hacen, por ejemplo, pruebas espectrales de timbre, tono, pausa, y se encuentran patrones de voz que normalmente la inteligencia artificial no hace. También hay un análisis que se hace que se llama análisis de expresión natural, que es qué palabras utiliza la persona. Pero la presidenta del CNE, Ana Paola Hall,
recuerda que la prerrogativa garantista del artículo 234 constitucional protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral. El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones, hacer elecciones. Sin embargo, algunos sectores señalan que en Honduras la ley solamente se aplica a la oposición y ahora los audios pesan más que los videos en el Ministerio Público. Bien, vamos a abordar el lío de las escuchas. Ayer lo pensé, hoy es jueves 30, faltan 30 días para las elecciones. ¿Qué país va? Se lo he venido diciendo. ¿Qué país? Ayer el del Tribunal de Justicia Electoral, el señor Urrutia denunció a Mario Morazán. Y Mario Morazán un día antes había puesto el audio de ese Urrutia amenazándolo. Bueno, eso en el Tribunal de Justicia Electoral. Ayer el fiscal del Estado presenta esos audios contra Cosette, la abogada Cosette López, representante del Partido Nacional del Consejo Nacional Electoral, contra Tomás Zambrano y un militar que ya lo están buscando. Que eso es paja, ya lo tienen ubicado. Pero hoy salieron los militares con un comunicado y que lo van a investigar. Si yo fuera fiscal, y ayer me escribió la rectora en privado, si yo fuera fiscal del Estado, así el presidente me diga, yo no salgo a inventarme un audio. Nunca. Jamás. Porque después me pueden meter preso a mí. Ojo, hay un pleito en este momento. El fiscal sale él, no puso a Yuri Mora, que es el director de comunicaciones, no puso al fiscal de delitos, no sé qué delitos hay. Salió él, puso los audios, salió Tomás Zambrano diciendo que es mentira, que es inteligencia artificial. Y salió Cosette diciendo que es mentira. Cosette dice que va a demandar el Estado. Ya les voy a decir, hace poco dijo que hoy deberían Fuerzas Armadas pasar a disposición del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no parece que vaya a haber ceremonia o algún acto. Están haciendo malabares para poder avanzar con el cronograma electoral y a la vez defendiendo de estos ataques de Marlon Ochoa y el Ministerio Público. Estoy haciendo todo esto para después presentar a mis invitados. Porque si el fiscal hizo eso, yo hoy voy a preguntar aquí, ¿va a haber requerimiento fiscal contra Tomás Zambrano y la abogada Cosette López? ¿Quién está mintiendo? ¿Cosette y Zambrano o el fiscal del Estado? Es un tema delicadísimo. Porque Cosette es la representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Tomás Zambrano es el jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Y Joel Zelaya es el fiscal del Estado. Ahora están enfrentados públicamente. ¿Quién está mintiendo? Si Cosette y Tomás Zambrano o el fiscal. Aquí hay 3 abogados que ya los voy a presentar. No creo que ninguno de ellos, si fuera fiscal, se prestaría a presentar unos audios que sean mentiras. Pero los que están acusando dicen que es inteligencia artificial, que Marlon Ochoa llevó eso con inteligencia artificial y que entonces el fiscal se está prestando a acusarlos. Es delicado lo que está pasando en Honduras. Me dice aquí Arteaga que hoy esta mañana la abogada Cosette le dijo que está dispuesta al detector de mentiras. Voy a dejar esta pregunta ahí. ¿Quién está mintiendo? ¿El fiscal
o Coset y Tomás Zambrano. Es lo que está. Saludo aquí por orden de llegada. El abogado Marlon Duarte ha tenido a bien acompañarme esta mañana. Abogado, bienvenido. Buenos días, Raúl. Muy buenos días a toda la población que mira este programa. Y bueno, estamos aquí agradeciéndole por la invitación y esperemos establecer alguna opinión y lógicamente venimos a hablar de derecho, de procedimiento. No me gusta mucho la política por este tipo de situaciones, más que en todo enmarcado en los procesos establecidos al recibir una noticia criminal y cuál es el funcionamiento del Estado y de los órganos del Estado, persecutores de este tipo de noticias criminal, qué debe hacer según la ley. Sí, también aquí el abogado Franklin Gómez, bienvenido. Buenos días, licenciado. Un gusto para mí poder estar aquí nuevamente, gracias por la invitación. Saludo a toda la población hondureña que nos ve y escucha y bueno, a conversar sobre derecho, como dice el abogado Duarte, no sobre cuestiones políticas, porque pues al fin y al cabo entre los políticos al final se terminarán dando un abrazo o terminarán comiendo del mismo plato, como se dice popularmente. Sí. El fiscal de la MAS y abogado penalista, abogado Alex Navas. Gracias, Raúl, por la invitación. Aquí hablando de temas de país que son trascendentales para la estabilidad de la nación. Y gracias por invitarme de nuevo y a los distinguidos colegas pues compartir el panel. Para mí es un placer estar aquí. Don Marlon, su análisis de esto que ha pasado. Yo ya planteé lo que está pasando. ¿Quién miente? ¿Quién de ellos está mintiendo? ¿El fiscal o Tomás Zambrano y Coset? Debemos de entender puntos muy importantes, porque hemos visto muchos colegas, inclusive de mucha experiencia, determinar y establecer de que la obtención de estos audios, lógicamente están apartados del control jurisdiccional. Se me olvidó, perdone Marlon. A mí me grabaron. Yo fui secretario de la presidencia. Grabaron al presidente Zelaya, a Milton Jiménez Puerto, a Yanni Benjamín Rosenthal. Yo oí un listado más. Eduardo Maldonado, creo también, ¿no? Sí. Creo que Eduardo también. Sí. Yo llevé de casa. Bueno, todavía era este gobierno, oigan bien, y nos estaban llamando a los tribunales y este señor que está a mi derecha, ¿te acordás? Sí. O sea, no saben el lío que están, ¿va? Se le fue a dejar, inclusive el proceso está parado porque está pendiente un amparo, pero lo ridículo de todo eso fue que fueron acusados en aquel momento unos funcionarios por un delito de orden estrictamente privado, que es revelación de secretos y según el Código Procesal Penal es a instancia estrictamente particular que se presentan ese tipo de acciones, pero aún así presentaron acusación y personas estuvieron presas inclusive por ese caso. Ustedes eran víctimas en ese caso. Sí. Bueno, Marlon, entonces. Bueno, retomando, Raúl, yo he escuchado a algunos colegas y algunas personas que yo entiendo que no trabajan en el área penal o algunos funcionarios que son abogados pero nunca han llevado un caso. Es decir, la noticia criminal es la manera que tiene que procesarla el Estado, los órganos estatales de persecución penal y de investigación criminal. Es decir, que la denuncia criminal es un acto estrictamente informal, porque lo formal se convierte en la investigación. Hay algunos delitos que lógicamente devienen a algún tipo de formalidades, como lo explicaba anteriormente, cuando se trata de delitos de orden privado, como las injurias, las calumnias, pero cuando se trata de delitos de orden pública que intervienen en todo caso o violentaría la población de Honduras, lógicamente son de orden público. Pues esta noticia criminal, quien tiene que procesarla, y dice la jurisprudencia y dice la doctrina, que la noticia criminal puede, en estos tiempos de evolución informática, puede llegar como esos audios que usted acaba de manifestar, donde efectivamente se capta esta denuncia criminal y se debe dar el tratamiento correspondiente en investigación, pero esta investigación tiene que ser formal, es decir, no se puede utilizar este medio de prueba en el juicio sin establecer los canales correspondientes. En primer lugar, la autoridad que reciba esta noticia criminal en cualquier orden, ya sea escrita, verbal, mediante audios, mediante grabaciones, mediante texto, inclusive las noticias criminales que provienen de redes sociales como Instagram, como Facebook, como ahora YouTube, la hora del TikTok,
Evidentemente las autoridades competentes le deben dar la seriedad que corresponde conforme a que esa noticia criminal se incluya lógicamente en una realidad que puede ser posible. No es posible decir que acaban de robarse la luna y entonces va a poner la denuncia por vía telefónica. Dice la ley, dice el Código Procesal Penal, que esta denuncia o esta noticia criminal tiene que ser en todo caso sujeta a la realidad y a las posibilidades que se cometan independientemente del medio. Posterior a la recepción de la noticia criminal, la autoridad la debe de procesar de la siguiente manera. En primer lugar, para determinar en este caso de los audios si estos son originales o no, lógicamente el artículo, si no me equivoco, el 272, 273 establece que el Ministerio Público puede realizar aquellas pericias tendientes aquellas pericias científicas tendientes a confirmar determinados datos. Específicamente en Honduras, para determinar la veracidad de un audio, como bien lo decía una persona que estaba entrevistando aquí en Canal 11, un periodista, decía que tiene que ser un ingeniero experto en fonética, lingüística y también un ingeniero experto en sonido o en audio, y que esta persona debe acreditar las capacidades, lógicamente como no está judicializado un caso, en la etapa de investigación, y que el Ministerio Público de manera objetiva determine si en realidad estos audios corresponden a las personas que por decirlo así, conversan o salen estas conversaciones en ese audio. Y segundo lugar, de haber comprobado estos audios, vamos a la investigación material donde se establecerá si es posible estas personas tienen el alcance de poder evitar en todo caso unas elecciones en este país. De lo contrario, si los audios no fuesen originales, si los audios hay una manipulación en cuanto a la edición de los mismos, lógicamente no pueden ser considerados para realizar una acusación sin no tener esa pericia inicial para la investigación y determinar la originalidad de dichos audios. Sí, abogado, sus criterios iniciales. Bueno, pues coincido con el abogado Duarte. En efecto, estos medios de prueba o estos audios no podrán ser utilizados en un juicio como un medio de prueba. Sin embargo, a partir de ellos sí puede abrirse una investigación para poder llevar a cabo al final una judicialización sobre ellos en las personas que están siendo involucradas. Obviamente habría que ver también si estos audios que fueron presentados al público ayer no responden a alguna filtración interna dentro del Ministerio Público en alguna investigación que ya se estuviese haciendo. Y esto es algo, primero, como decía usted, licenciado, uno no se puede prestar a salir al público a presentar documentación, o en este caso audios, que no respondan a la realidad. Segundo, llama la atención el querer llegar a ciertas acciones judiciales por parte de algunos involucrados en contra del Estado de Honduras, y también, pues porque también recordemos que esto al final puede ser hasta un juego como de póker, un juego de cartas, el famoso bluffing. Pueden estar blofeando con eso de decir, bueno, me someto a X o Y pericia como el detector de mentiras, ¿verdad? Puede ser que estén en eso. Sin embargo, sí creo yo, que habría que analizar de dónde salieron estos audios, quién los obtuvo y cómo los obtuvo. Solo le digo algo. Nosotros los humanos, si hay alguien que sabe la verdad, es uno mismo. Sí, claro. Uno mismo sabe cuando está mintiendo. Claro. Claro, totalmente. De acuerdo. Nos ha pasado, que uno dice una mentira y es mentira. Claro. Entonces alguien está mintiendo. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El problema aquí es detectar quién, cómo. Porque ayer en muchos noticieros radiales yo escuché que inclusive tenían a varios ingenieros que conversaban y explicaban precisamente eso. ¿Cómo es o a través de qué mecanismo se puede dar veracidad con respecto a si las personas que están hablando ahí son en efecto las personas que están acusando? Entonces eso es algo importante, y tal como lo dice usted, licenciado, evidentemente alguien está mintiendo. Habrá que ver quién es el que está mintiendo. Y ahora estamos viendo que todo el mundo se está haciendo un nudo. En el CNE se están haciendo un nudo, en el gobierno se están haciendo un nudo, y en el Partido Nacional se están haciendo otro nudo. Pero quien está mintiendo tiene clavo. Estamos de acuerdo. El que está mintiendo, no sé quién,
tiene clavo. Porque aquí hay dos verdades, ¿va? Claro. Y falta un actor. Pero la verdad solo es una. Y falta un actor. Sí, pero estamos sujetos a que esa verdad se determine por una pericia. Exactamente. Nosotros no somos expertos para Bueno, por eso los invité a ustedes, porque Exactamente. son la persona que conoce. Aquí ninguno de nosotros cuatro podemos determinar si es o no es. Claro. Eso tendrá que ser a través de una pericia. Y además que el fiscal no dio profundidades ayer de las investigaciones objetivas que estaba dando el Ministerio Público. Si ya tiene un hacer probatorio con todo este caso. El fiscal dijo, lo único que escuché al final de la entrevista de él que dio ayer, que dijo, los audios son irrefutables, ¿verdad? Y me imagino yo que, como dijo Raúl, no va a salir un fiscal general de la República con algo, con audios, por ejemplo, que no tengan la veracidad del caso. Pero aclaro, por eso dije, que Cosette López, la abogada Cosette, es la representante del Partido Nacional, es una autoridad en el Consejo Nacional Electoral. Y don Tomás Zambrano, abogado de profesión también, dice que es mentira, que es inteligencia artificial, y es el jefe de la bancada del Partido Nacional. Y ayer el candidato del Partido Nacional, Narri Tito Afura, salió a respaldarlos. Entonces ahora la investigación es quién miente. Digo yo, una pregunta. ¿Por qué si es inteligencia artificial salen con conferencias de prensa o salen con declaraciones? Yo lo que creo es que la verdad, como dice usted, alguien está mintiendo en este caso, nos va a dar la investigación del Ministerio Público, y el Ministerio Público va a determinar si realmente estos audios tienen veracidad o realmente fueron construidos con inteligencia artificial, como se viene diciendo. Pero yo sí creo que es importante ir al fondo del asunto, porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de temas que tienen que ver con la cadena de custodia, por ejemplo, de toda esta prueba. Pero el fondo del asunto, Raúl, y lo vimos el 9 de marzo, es que hay una trama conspiratoria, que puede existir una trama conspiratoria contra las elecciones. Y ahí creo yo que hay que definir que hay sectores, por ejemplo, que pueden estar involucrados en este tema, y que si se llega a determinar la veracidad de estos audios, podríamos determinar, como usted dijo, que estamos en una situación delicada en el país, donde instituciones de alto rango, como las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral y organizaciones de sociedad civil, están vinculadas a este tema. Lo interrumpo brevemente. Faltan 30 días para las elecciones. Si el fiscal está mintiendo, entonces estamos ante un fiscal que le miente al pueblo. A 30 días de las elecciones acusa al jefe de la bancada del Partido Nacional y a la representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral a 30 días de las elecciones. Pero estos dos señores, Cosette y Tomás, dicen que el fiscal está mintiendo. Ellos están asegurando que es mentira lo que ese hombre ha presentado. Sí. O sea, estamos en una crisis a 30 días de las elecciones. Bueno, debo partir de la idea, Raúl, que solo lo señala. Evidentemente hay que determinar con otras investigaciones. Primeramente, nosotros no sabemos como abogados, ni creo que nadie sabe de la población de Honduras si efectivamente se realizó la pericia de que hemos estado hablando. En segundo lugar, los audios son tan públicos que inclusive las partes señaladas podían realizar sus estudios correspondientes y darlos a conocer. ¿Por qué? Porque ya se hizo mediático el caso. Lógicamente, este tipo de acciones las vamos a ventilar en los medios, ante la población. Ya son públicos. Igual el Código Procesal Penal establece un principio básico de la publicidad. El asunto, como bien lo dice usted, Raúl, ¿cuál es la determinación que se va a tomar por parte del Ministerio Público una vez analizados, que yo creo que ya los analizaron, y ya realizaron otro tipo de diligencias, que creo que las están realizando? ¿Qué decisión va a tomar el Ministerio Público? De igual manera se le tiene que dar el trato igual a unos audios que salieron posteriormente del señor Marlon Ochoa, que supuestamente está hablando con el fiscal general y que también se hicieron públicos. También ese mismo tratamiento que se le está dando a los otros audios también debe determinarse. No, ojo, no, yo aquí no estoy defendiendo a nadie, porque función es de periodista. Pero corríjame, eso que usted está hablando salió en las redes, ¿verdad? Sí. Pero los audios otros los presentó el fiscal general del Estado. Sí. El fiscal general del Estado. Sí, claro. Esos audios que dice Marlon salieron en las redes. Quien los puso ahí, sepa Dios. Pero los de acusan a Cosette y a Tomás Zambrano los puso el fiscal del Estado, Marlon. Y esos audios... No es que están en las redes y bajarlos de ahí. No, lo que pasa es que ahí también no se sabe cómo se tuvieron ni los de Ochoa, ni los que fue a presentar Ochoa al MP.
Lo que dijo un diario digital es que así como se hicieron los de Cosette, se hacen los de Marlon, ¿no? Y lo ponían ahí como un tema irónico. Yo sí creo que el Ministerio Público, los jueces y los fiscales deben de hablar con sus sentencias y con sus requerimientos fiscales, con una investigación objetiva. Y que por lo tanto el fiscal, si sale ayer, se adhiere una responsabilidad mayor. ¿Y cuál es la responsabilidad? Presentar una investigación que al final resulte en un requerimiento fiscal, porque me imagino yo que ya saliendo él ayer, ya tiene todo la carga de la prueba para presentarla ante un tribunal de justicia. Y como ustedes bien lo mandan, ¿verdad? Aquí hay dos variables para ver el tema del fiscal general. Antes teníamos un fiscal que no se le conocía ni la voz, ahora tenemos un fiscal que sale a los medios de comunicación y esas dos variables pues tienen su propia forma de gobernanza. A la Maxi, por ejemplo, se le acusó muchas veces de que salir en conferencias de prensa a decir los casos era una cuestión que violentaba ciertos derechos, pero también el derecho de la gente de estar informada sobre algunos casos que tienen que ver no solamente con el tema democrático, la cuestión electoral, sino también con la propia estabilidad de la sociedad hondureña. No, claro, lo que estaba... Perdón, disculpe. No, yo decía, Raúl, que evidentemente las denuncias se pueden tomar de oficio, lógicamente cuando son de orden público, mediante denuncia formal, escrita, mediante querella, una denuncia anónima que es famosísima en el Ministerio Público, casi la mayoría de casos de criminalidad organizada ellos presentan mediante denuncia de fuente humana. Y también la nueva es la mediática o la indirecta. Sí. Es decir, si bien es cierto, como usted lo decía, que los audios están en las redes, no menos cierto que la autoridad, cuando es mediática o indirecta, como establece aquí, tendrá la obligación de verificar si en realidad estos audios que aparecieron posterior a los audios de una de las consejeras también tienen la misma veracidad. O también tienen la misma realidad en cuanto a la conformación de una pericia, pero también tiene que investigarse. Pero el punto aquí es que pero ahí no estoy de acuerdo con vos. No, porque esos audios, no sé quién los tiró a las redes, pero el fiscal casi en cadena nacional presentó eso. Es que usted no me entiende en qué punto. Yo digo que la obligación de toda autoridad competente al escuchar una noticia criminal no necesariamente tiene que ser formal para dar la investigación. Te lo voy a devolver. Si yo soy fiscal, no me presento con esos audios si no los tengo comprobados. No, es que ese es el trámite que tiene que correspondiente. Evidentemente en su momento va a salir con esos audios porque también merecen investigación y decir, estos audios se le hizo la pericia correspondiente y se determinó mediante la pericia que no son Yo entiendo que el fiscal los audios que presentó ayer ya los había periciado, ¿no? Tiene que tener una pericia para que pueda salir a la para salir el fiscal. Totalmente de acuerdo. Ya hay un antecedente, recordemos. Lo que le estoy diciendo es que tiene que él darle ese mismo tratamiento a los demás. En Colombia hay uno, el fiscal salió y acusó a Petro, al presidente. Y lo puso contra la pared. No, pero yo me refiero acá, o sea, aquí lo mismo que pasó ayer ya había sucedido hace un par de meses, en donde aquellos señores que fueron acusados supuestamente de querer atentar en contra de la vida de un expresidente, fueron también enjuiciados a raíz de ello. Entonces, aquí ya hay un antecedente en cuanto a eso. No sé si al final salieron libres ya o no, sin embargo, a lo que yo me refiero es que este tipo de actividad ya es recurrente. Ya no es primera vez, no estamos hablando de algo que esporádicamente ha sucedido, esto es algo que ya se hizo de esa misma forma, la misma forma como se obtuvieron esos audios de aquellas personas, puede ser la misma mediante la cual se obtuvieron, y ojo, estos audios son recientes los que presentaron ayer, estos audios no son desde hace mucho tiempo, porque estamos hablando de sucesos. ¿Cuándo salió la señora Moncada en Danlí diciendo que se iban a declarar a las 12 del mediodía? ¿El domingo antepasado? Sí, correcto. Ajá. Pero eso es lo que estamos, digamos, asumiendo nosotros, ¿verdad? Claro, y Marlon sale el lunes de la semana pasada, creo, con esos audios en otro panel, diciendo que los va a presentar. O sea, estamos hablando que estaban, como se dice, calientitos para ir a presentar. Ahora, coincido con la postura del abogado Duarte. El Ministerio Público tiene la obligación de tener que investigar también a los otros audios, de revisar los otros audios, aunque se hayan publicado, por donde se hayan publicado. Así porque es. Al fin y al cabo también forman parte de la investigación o la supuesta investigación de la que tendrían que ellos desvirtuar o tener que proceder, porque aquí se nos está olvidando que, como decía el abogado,
Pasamos de tener un fiscal que nadie le conocía la voz a un fiscal que todo lo hace mediático. Pero es bueno hacerlo todo mediático, es correcto hacerlo mediático todo. Ahí es donde también tenemos que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Porque, como decía, y repetimos, y no nos vamos a cansar de repetir esto, alguien está mintiendo, y el que está mintiendo le van a tener que pasar esa factura. Y ojo, gane quien gane estas elecciones del 30, va a haber cambio de gobierno, y nadie está bien parado en un cambio de gobierno. Recordemos que también ya ha sucedido, no digo que sea legal, pero ya ha sucedido que comienzan a cambiar a autoridades de inclusive la Suprema. Recordaremos allá por el 2012 que hasta magistrados de la Suprema fueron destituidos. Repito, no digo que sean correctos, pero puede llegar a suceder este tipo y pueden pasar de ser acusadores a ser acusados. Y esa parte es algo que hay que preocuparse, y como ciudadanos hondureños tenemos que prestar especial atención. Sí, yo considero que como decíamos, la investigación tiene que ser objetiva, tiene que ser una investigación científica del Ministerio Público y al final presentar las resultas de eso en un requerimiento fiscal. Yo sí consideraría que se hicieron las pericias antes, que el Ministerio Público ya está, ayer creo que pidieron alguna información al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral para hacerlo. Yo lo que creo que aquí debe prevalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? La presunción de inocencia también de los digamos, de los investigados en este caso, y que al final tienen la opción de defensa cuando el Ministerio Público presenta un requerimiento. Pero, como bien lo dice Raúl, si el fiscal general del Estado sale ahí, que es un abogado, notario, que ha tenido una carrera en el derecho, no va a salir con audios, digamos, hechos en inteligencia artificial, porque sería quedar en ridículo el Ministerio Público. Creo yo que él tiene ya un respaldo. No, ¿y cuáles serían las repercusiones contra un fiscal que hiciera eso? No, claro. Estaríamos en indefensión todos. Sí, claro. Claro. Sí. O sea que estamos hablando de eso, ¿no? Y yo sí creo que, con toda la reacción que ha habido, yo sí creo que hay algunos audios que pueden tener cierta cuestión de veracidad por toda la correlación de, digamos, de actos que se han dado en el Consejo Nacional Electoral y que podrían tener algún cierto tipo de veracidad y que por lo tanto será el Ministerio Público, ¿verdad? Y sus órganos científicos que nos puedan decir a nosotros si realmente esos audios tienen alguna condición de veracidad o no. Ya eso quedará en el ente fiscal, pero como dice usted, el fiscal general creo que se está jugando una carta importante y no va a salir así abiertamente a decir que no. Corríjanme, él, ¿a quién de sus compañeros de equipo pudo mandar? Para empezar, pudo mandar a Yuri Mora, que es el director de comunicaciones. Sí. Sí. No lo hizo. No mandó al director de fiscales. Salió él. Sí. Pero por la seriedad de esta persona voy a leer esto. Ahora se dan cuenta de la manipulación de audios y peritajes de vaciados telefónicos. Así crean cosas y manipulan los audios. Es una práctica lo más normal en Honduras, incluyendo la fiscalía, no de ahora, también con el fiscal Chinchilla. Marlon Duarte tiene experiencia en estos temas. Nosotros, Raúl, lo que nosotros miramos en los medios de comunicación y en muchas opiniones, y siempre del partido de que le corresponde a cada quien, salen a defender y determinar, decir, y dicen, estos audios son falsos, esto es verdad, esto es mentira, pero la institución llamada constitucionalmente a determinar, porque así lo establece la ley, así lo establece la Constitución, es el Ministerio Público, no es ni el abogado, ni Raúl, ni aquí el abogado amigo, aquí, no somos nosotros, es la institución, en este caso, la orden constitucional para realizar y despejar este tipo de dudas, basado lógicamente y supuestamente, porque como yo comparto con el mensaje que acaban de establecer, es el Ministerio Público. Sí. Que en unas situaciones yo he visto casos que han pegado mensajes y los han unido con otros o conversaciones con otros para generar indicios de participación, sí lo han existido. He visto casos, en todo caso, en el Ministerio Público que llevan enormes cajas, supuestamente que en esas cajas van medios de prueba y tal vez van 2 folders con 5 hojas en blanco.
Pero para generar expectativa al pueblo hondureño de que efectivamente hay una carga probatoria exuberante y comprometer mediáticamente a un juez para que emite una resolución a favor de la parte acusadora, sí existe. Por eso es que yo siempre he dicho, y le he dicho a muchos periodistas, y a la Honorable Corte Suprema, yo siempre les he manifestado que cuando se trate de este tipo de casos, lo mejor posible, en la mejor manera, es hacerlo público. ¿Por qué? Porque la gente merece respuesta, no podemos quedar con esa nebulosa. Si los audios son originales, es determinar públicamente y hacerle ver a la población por qué se comprobó que eran originales. ¿Qué método científico se utilizó para determinar que estos eran originales? Como bien lo dice Raúl, yo creo que un fiscal general de cualquier país no va a salir a establecer y determinar. Esta es la información de la noticia criminal que yo recibí. Y de acuerdo a la primera investigación que yo realicé, me denotan y me arrojan que los audios son originales. Yo pienso que hay que partir de ese momento. Igual manera, se le tiene que hacer a todos los audios que puedan salir, independientemente que si salieron en las redes sociales o fueron llevadas de una manera irregular a la información de un fiscal general, como lo hizo el señor Marlon Ochoa. Sí, yo también considero que cuando el fiscal general dice son irrefutables, es que él ya ha tenido reunión con el equipo que está investigando este caso y que le han dicho, fiscal, realmente estos audios son reales y usted puede salir sin ningún problema a la nación, a decirle al país que hay una situación complicada. ¿Cómo se determina si esos audios son reales o no son reales? No, el Ministerio Público tiene, Honduras, y yo se lo digo con conocimiento de causa, tiene las herramientas tecnológicas para determinar si son audios reales o no reales. ¿El Ministerio Público de Honduras? El Ministerio Público con la unidad de escuchas, ¿no? que están también fiscales ahí. O sea, usted es del parecer de que el fiscal salió sabiendo que eso es cierto. Totalmente. O sea, como le digo, todavía no sabemos, como lo dice el abogado Duarte, no tenemos aquí el expediente para saber cuál es el método que se utilizó para este proceso. Pero podemos entender de que el fiscal general, que tiene todas estas herramientas tecnológicas ahí en el Ministerio Público, que lo han dado muchos gobiernos en apoyo al Ministerio Público, saben realmente que lo tienen. La Maxi, por ejemplo, que teníamos 50 personas, sabía cómo es, descifrar un número telefónico o seguir la escucha, aunque el teléfono haya sido destruido. Hay equipos para poder reconstruir todo este tipo de información cuando se sigue redes grandes de corrupción o criminalidad organizada. Así que creo yo que, además que también el Ministerio Público, con ayuda, colaboración de otros ministerios públicos de América Latina o de Estados Unidos, puede mandar estos audios también y certificar realmente, por eso lo decía ayer en mi cuenta ex, que si el Ministerio Público certifica esto, realmente se puede constituir ya en una prueba que puede llevar a los tribunales de justicia o convertir esta prueba en un requerimiento fiscal, además de todo el acervo probatorio que debe llevar condicionado a estos audios. Me dice Carlos Eduardo Reina, buenos días, acá te dejo un comentario para tu programa de hoy. Aquí cabe una reflexión profunda, dice la vieja tradición cristiana, por su fruto los conoceríais, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Entonces me pregunto, dice Carlos Eduardo Reina, ¿el Partido Nacional ha sido un ejemplo de honestidad? Nunca han hecho un fraude, nunca han violado la Constitución, nunca se han vinculado con el narcotráfico o la corrupción, nunca han sido promotor de golpes de Estado. La respuesta es evidente. Han sido los artífices de todos los golpes de Estado en la historia de Honduras, incluyendo el 2009. Su historia está marcada por el fraude, la corrupción y el crimen, dice Carlos Eduardo Reina, y el desprecio por la voluntad popular. Por eso los hechos dan pesos a los audios. No es la voz la que los delata, sino la conducta repetida a lo largo de los años. El que ha vivido de fraude teme a la verdad, y esta vez la verdad tiene voz y está siendo escuchada. Y quien quiere destruir la elección, ¿quién va ganando, quién va perdiendo? Esa es una pregunta que se responde sola. Aquí me escribe también, antes de la primera pausa, escribe don Carlos Chactur, ya lo leo. Don Cristian Sánchez de Honduras Pro Network. Buen día. Es un placer escuchar a los invitados, sobre todo porque exponen sus puntos legales basados en la ley y con mucha claridad. Quiero sumarme al tema de los audios que mencionó el fiscal ayer. Las personas que trabajamos en redes sociales y en creación de contenidos
usamos plataformas de alta calidad, pues esas mismas plataformas aclaran en sus términos que una clonación de voz nunca es perfecta al 100%. De hecho, advierte que su uso debe ser principalmente educativo y que no garantizan una reproducción exacta, precisamente para evitar conflictos legales. En nuestro caso, los audios que hemos publicado provienen de fuentes directas. En uno de ellos aparece el abogado Marlon Duarte como consultor, conversando con Antonio Rivera Callejas, que es una información que nos dieron. El teléfono de Antonio Callejas fue intervenido en el contexto del tema fe de ratas. Sería interesante si el propio abogado Marlon puede confirmar si esa conversación existió o darnos algún detalle adicional. Y solo como punto legal, Raúl, el valor de este tipo de escuchas depende de su autenticidad, la cadena de custodia y la forma en que fueron obtenidos. Pero en muchos países como España, Chile o los Estados Unidos, los jueces reconocen que en el derecho ciudadano a conocer la verdad prevalece cuando se trata del interés público. Y como datos, algunos audios que obtuvimos fueron utilizados contra Juan Orlando Hernández. Hay que diferenciar de dónde inicia la cadena de custodia. No es del momento que fue grabado, sino desde el momento que es recibida esa noticia, en este caso por un medio electrónico, es decir, por una USB. Y en lo que preguntó Cristian, si es cierto, una vez me llamó Antonio Rivera Calleja, que yo le tengo un aprecio a Rivera Calleja, y me preguntó acerca de un proceso que se estaba iniciando, una investigación en el caso de la MAS. Y yo como abogado le di mi punto de vista, qué es lo que tenía que hacer, en todo momento personarse a la autoridad competente y presentar los descargos correspondientes. Igual yo manifesté inclusive el nombre de un gran amigo mío de San Pedro Sula, incluyendo otros miembros del Partido Liberal. Simple y sencillamente, para mí, esa intervención fue una intervención irregular. ¿Por qué? Porque esta intervención era realizada por las plataformas del Estado, porque era una llamada no por medio del internet, sino que era una llamada fija, por los canales correspondientes, lo que nosotros llamamos una llamada directa. Cuando uno le dice, hey, llámame por Signal, llámame por WhatsApp, llámame por Telegram. No, esa llamada era directa, me acuerdo. Y a los 2, 3 años, la llamada salió por todos los medios. Pero mi pregunta es, ¿quién estaba grabando en ese momento sin la autorización judicial correspondiente? Que en el 2012 se emitió una ley que se llama la Ley Especial sobre Intervenciones Telefónicas Privadas, que solo se hace a través de un juez competente y en determinados momentos, y que se ampliaba la cobertura de esta intervención con una justificación al juez. Pero yo, por ejemplo, me di cuenta que tenía 5 años de estar siendo grabado. Y uno se da cuenta, porque lógicamente a uno ¿es delito que me lleven la información? No, no es delito. Claro. Y supuestamente hay una secretividad de eso, pero no es así. Y no solamente salió esa llamada, salieron cualquier cantidad de llamadas, pero inclusive salió una de Toño Rivera hablando con su madre, bro. Y en este caso está hablando conmigo y pidiéndome una orientación jurídica. ¿Qué más me dijo? No, nosotros si nos presentan alguna acusación o nos llama, pues nosotros vamos a ir con tu oficina. Eso es lo que aparece. Y tiene razón Cristian, esa llamada es real. Yo fui el que contesté la llamada y Antonio Rivera Calleja no me desmiente. Y que por cierto en ese caso, Fede Ratas, se fue procesado uno de los implicados en esta trama, ¿no? El jefe de la bancada del Partido Nacional, ¿verdad? En ese caso que presentó la Maxi en ese momento. Y otro dato, que nosotros trabajamos en la reforma a la ley de escuchas con la doctora Ana Paola Hall dentro de la Maxi, ¿verdad? Porque esa estaba adscrita, creo que a la Unidad de Inteligencia del Estado, y se tenía militares y policías, algunos fiscales, y cuando los fiscales llevaban los casos tenían que estar afuera, y todavía creo que es así, en un árbol, esperando ahí al fiscal que estaba adentro para que le diera la información sobre las escuchas. Pero realmente sí, el Estado tiene las capacidades, por eso le decía yo, Raúl, las capacidades técnicas, tecnológicas para implementar en base al procedimiento legal que tiene que ser auditado, supervisado por un juez, escuchas de esto, ¿no? Y por eso se hablaban con los fiscales que se sobreutilizaba esta herramienta porque ya, por ejemplo, narcotraficantes
o redes criminales vinculadas a la corrupción ya casi no utilizaban el teléfono por esta misma, que ya sabían que había una tecnología que se estaba utilizando para ver estas escuchas dentro del Estado. Se me vino a la mente a Pablo Escobar por eso lo agarraron. Sí. Los gringos en aquel tiempo montaron un avión que andaba en toda la ciudad y por llamar al hijo agarraron a Pablo Escobar. Voy a hacer una pausa. ¿Quién está mintiendo? Es la pregunta aquí. Me dice un destacado abogado, el problema, Raúl, no es la forma, sino el fondo, el contenido de las conversaciones. Dice. Correcto. Me gustaría que los invitados comentaran sobre el contenido de las conversaciones. Y el abogado Chactur dice, saludo a los panelistas, aquí hay un grupo interesado en que no hayan elecciones y este grupo es el que está perdiendo las elecciones y todos sabemos quiénes son. Por otra parte, es inaudito que un fiscal general ventile evidencia ante los medios cuando ni siquiera ha sido propuesto como medio de prueba en un juicio. Ojo, es verdad que el pueblo tiene derecho a saber sobre los procesos, pero no es lo mismo dar a conocer hechos que están en investigación que dar una información sobre un proceso judicial que por ley es público. Las investigaciones nunca han sido públicas hasta con este fiscal general. Requerimiento no habrá porque el objetivo era otro. Hay muy buenos fiscales, pero el Ministerio Público abusa muchas veces. Hay una figura que es completamente nociva para la presunción de inocencia y el derecho a la defensa se llama declaración testifical como prueba anticipada. Los abogados que litigamos sabemos que muy bien eso. Pregúntele a Marlon sobre la manipulación de audios y vaciados en el caso de Berta Cáceres. ¿Algo que decir? Bueno, y en ese caso hablábamos de la mediatez y la publicidad mediática judicial. En ese caso de Berta Cáceres yo tengo mis reservas. Yo siento que la persona que está pagando en la cárcel es inocente. He estudiado el caso, lo he leído, y no es posible que 30, 40 personas pusieran de acuerdo para una situación de esta. Es lamentable, yo estoy en contra, me pareció una gran mujer, luchadora, que se merecía una mejor investigación, que se merecía la verdad, qué pasó, y hasta el día de hoy buscamos chivos expiatorios para poder satisfacer, tal vez no a la familia, que se lo merece, que le esclarezcan la verdad, sino a situaciones jurídicas externas y también organismos internacionales. Pero no veo lógica y no veo proporcionalidad en haberle hecho daño, en este caso, a estas personas que guardan prisión y algunos casos que los montaron y los fabricaron para poder buscar justicia donde no la hay. En cuanto a que evidentemente existe un juez de garantía, es una ficción. Todos sabemos que es una ficción. ¿Qué tiene que estar haciendo el ejército desde el gobierno de Juan Orlando? Y siempre me opuse. ¿Qué tiene que estar haciendo el ejército en cuanto a inteligencia, contrainteligencia, en una actividad estrictamente jurisdiccional? No tiene que ver absolutamente nada. Pero mi peor decepción es que saben que es ilegal y no tuvieron el valor de derogar esta ley. Habría que ajustarla, habría que hacerle las reformas correspondientes y que sea estrictamente el Poder Judicial sin injerencia absolutamente de nadie que tuviera cargo de eso. No es posible que este juzgado de intervenciones telefónicas, Raúl, esté en un batallón. ¿Por qué? Si estamos juzgando a personas civiles. Entonces, me parece que ese es un error que se cometió en el gobierno de Juan Orlando que se sigue cometiendo. O que esté en el Ministerio Público, abogado. También, el Ministerio Público debería también tener, porque es el que lleva la carga de la prueba, Claro. que esa fue la reforma que se presentó por parte de la Maxi para que el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la acción penal en Honduras, tenga esa prueba y que tenga dentro de sus instalaciones el tema de escuchas telefónicas. Pero me parece más ahí no, porque también hay un principio que se llama el principio de igualdad. Sí, no puede ser yo no concibo que todas, absolutamente todas, los dictámenes médicos de la Fiscalía y del Ministerio Público en cuanto a delitos que incluyen menores o mujeres en todo caso cuando son maltratadas, todas, absolutamente todas, los dictámenes vayan en contra de un trauma. Evidentemente no todos los casos son así, pero me parece una política acusadora, que el Ministerio Público se hace valer a veces de lo que sea para mantener una acusación.
En todo caso, me parece que esa labor se la deberían de encomendar, porque existe un juez de garantías que se llama juez de garantías a través del Poder Judicial. Me parece que toda información debería estar en la Corte Suprema de Justicia y que el juez determine qué información le sirve al Ministerio Público, no el Ministerio Público escoger qué información es la que voy a utilizar. Claro. Y alguien le decía, licenciado, que no importaba tanto cómo, sino lo que contiene. Claro que importa cómo. Pucha, me leyó la mente porque a decirles iba, Raúl, el problema no es la forma. Me gustaría que los distinguidos invitados se refieran al contenido de las conversaciones también. Una pausa y continuamos. El fondo de las grabaciones. Bueno, el fondo de las conversaciones. Ahí se habla de una, se habla de otra. Hablan ahí de que se estaba asegurando a alguien de que las Fuerzas Armadas fuese a ser quienes realizaran el transporte del material electoral. Es que esa es la obligación de las Fuerzas Armadas. La Constitución les establece que tienen la obligación de tener que movilizar el material electoral el día de las elecciones, prestar toda la logística, etcétera, etcétera. Ahora, las conversaciones que ellos hayan tenido con respecto, o los fragmentos de conversación que nos presentaron, porque no sabemos si es una llamada telefónica, si es una grabación al interno de algún vehículo, si es una grabación en una oficina, no sabemos si son audios de WhatsApp o de alguna otra servicio de mensajería instantánea, ¿verdad?, de telefónica. Eso no lo sabemos, porque si usted se fija, no hay una secuencia de conversación en donde habla uno, responde el otro, sino que son audios aislados, es decir, solamente una persona habla al momento, no es una conversación como tal. Como uno especula, yo en algún momento pensé, a esa muchacha le pusieron un micrófono en la oficina, pensé. Puede ser. Pero ¿y el control jurisdiccional? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿quién autorizó poner eso? No, también lo pensé, pero yo, como uno ve en las películas. Claro. Dije, creo que eso no es teléfono y nunca le pusieron un micrófono a la oficina. No sé si ustedes pensaron lo mismo. Puede ser, pero entonces ya no estamos hablando solamente de un micrófono, estamos hablando de dos, porque también hay alguien que responde o que plantea ciertas situaciones desde el otro lado, pero no es una secuencia de comunicación en donde, así como usted y yo estamos conversando en este momento, sino que es parte por parte. Llamaría también la atención, como decía el abogado Duarte, ya es una práctica que ha sucedido en el Ministerio Público, en donde toman fragmentos y los unen para hacer parecer que existe un indicio de algún tipo de colaboración, porque ayer el fiscal mencionaba que había una criminalidad organizada, una red de criminalidad organizada, así lo mencionó el fiscal ayer, y eso es algo que es interesante de poder analizar desde el contexto de que, como estábamos hablando, alguien serio, salir de esa manera e irse con las tachuelas de frente, como se dice popularmente, ¿verdad?, y decir que se cometió X o Y delito, pero a la vez dice que instruye a los fiscales jefes de ciertas unidades del Ministerio Público para que realicen las pesquisas correspondientes. O sea, ahí nos está diciendo que para él se cometió tal delito, pero no está seguro si son reales o no son reales. ¿Quién está diciendo eso? El fiscal general dijo que a los jefes no recuerdo qué unidades del Ministerio Público les instruía para que realizaran las pesquisas correspondientes sobre esos audios y que además se tomaran acciones sobre ellos. Pues entonces, pero hubo un momento que él dijo, dio a entender que estaban confirmados los audios. Sí, y salió diciendo que son audios irrefutables, pero a la vez dijo lo que le acabo de mencionar. Ajá, y Cosed y Tomás dicen que es inteligencia artificial, pero también dicen que le están violando sus derechos. Claro. Sí, yo pienso que ahí se comete un error, ¿verdad?, claro, por parte de ella, porque si ella establece claramente que no son de ella, no tiene por qué establecer y decir, están violando mis derechos porque me están interviniendo la llamada, me están interceptando la llamada, me están poniendo algún tipo de micrófono. Aquí lo importante, Raúl, también, como usted decía, el contexto de lo que se dice en el audio. ¿Qué delitos pueden constituir lo que se está diciendo? Lógicamente, un delito que se está cometiendo es atentar en contra de la forma de gobierno y lógicamente las elecciones
en este caso, que, valga la redundancia, eligen al presidente de un país. Los artículos 1, 2, 3 de la Constitución de la República establecen que estos actos que atenten en contra de la democracia constituyen delitos de traición a la patria, y el Código Penal los tipifica de 15 a 20 años de prisión. Sí. Pero si nos ponemos a pensar si es un delito no consumado, lógicamente sabemos de antemano los abogados que en el nuevo Código Penal se establece el delito de conspiración, sí, inclusive hasta de proposición, que es una figura que antes no era regulada por el Código Penal porque se necesitaba que tuviera un resultado esa conspiración para poder acusar a alguien. Desde que entró en vigencia este Código Penal, que es el decreto 2017, establece claramente o tipifica la figura de conspiración. Por eso es que el fiscal general decía, inclusive la abogada Rixi estableció en su momento, porque ella fue fiscal inclusive del Ministerio Público. Lo dicen los discursos. Estuvo en una oficina que inclusive estaba estuvo en dirección de fiscalía. Ella en una oficina ahí. Era una de las personas que tenía un alto conocimiento de cómo era el proceso para acusar a una persona. Entonces, por eso ella dice que una vez confirmadas lo que se dice ahí, lo que se estableció en ese audio, y si constituyen algún tipo de delito, pueden presentar acusación en contra de cualquier persona si se confirma efectivamente la planeación de este hecho. Pero de lo contrario, ahorita solo tenemos nosotros la declaración del fiscal general en una conferencia de prensa, donde él establece que son, como decía el abogado, audios irrefutables, es la palabra que utilizó. Sí, así es. Y para establecer que son algo irrefutable, es que es algo cierto, veraz, que ya se pudo haber confirmado con cualquier otra diligencia. Esperemos que así sea, porque como dice Raúl, nadie va a salir a exponerse y determinar que tiene en su poder un determinado audio para poder actuar. Te corrijo. No es que es nadie, el fiscal. Pues sí. O sea, un fiscal general. De Honduras, de Chile, de España, de donde sea, un fiscal general, alta autoridad. No, pues es más, la gente le tiene miedo al fiscal. En todo el mundo. Sí. El que es fiscal, la gente... Es que realmente en la práctica es casi un poder del Estado, ¿verdad? Sí. Es un poder del Estado. Si ese hombre no le va a traer a eso. Sí. Y nos viene a traer a los 4. Y nos arruina la vida por 2 años, por lo menos. Y nos arruina la vida 2 años. Nos viene a traer los 4. Ojalá que no. No, por eso. Pues la verdad, ojalá que no. No hemos hecho... Voy a hacer una pausa. Correcto, dice el abogado que me escribió. En privado les voy a decir a ellos que... Okay. Bien. Me dice Chactur que por qué no lo invité. Es que este Chactur no se decide. Ayer me dice que lo invite cuando hay política. Y hoy me dije que bueno, no lo invité al abogado Chactur. Entonces le digo, decídase cómo quiere, como político o como abogado. Pero también me dice que ya no aguanta seguir manteniendo unos equipos de fútbol. Le digo que le pida piso a Marlon. Me ha dado unos almuerzos y un uniforme. Un uniforme, le di como 5. No, pero sí, es una quijotada del fútbol. Aquí estamos, los 4 que estamos aquí nos encanta el fútbol. El otro día había llegando, haciendo relajo en palco. Y yo, Marlon, ¿y qué te pasa? Era Olimpia Motagua. Vamos a apoyar al Olimpia. Ojalá gane el Olimpia. Claro que vamos a ganar. Navas es Olimpia, su hermano jugaba ahí. Soy del verde, pero mi hermano jugó en Olimpia, claro. Es cierto, usted es maratón. Sí, claro. Sí, usted es como los Rosenthal, no ven una, o peor que nosotros. Yo soy maratón de estómago y Olimpia de corazón. Qué mala suerte el España ayer, todos los penales que falló. Yo iba con el España, hasta le reclamé a Ivette, mi compañera, en la noche, porque no había que había que ir con el España, no con el Xelajú. Pero hoy ojalá que el Olimpia gane, clasifique y le gane ese Xelajú. Creo que el Olimpia le gana a Xelajú. Sí. Ya le ganó en la primera ronda. Sí. Creo que sin problema el Olimpia sería nuevamente el campeón de Centroamérica. Recuerdo el Olimpia, mi papá era Olimpia, de Jorge Urquía, Jorge Brand, Chula Gómez, Rey Mejía, Monpaz, Don Contín Ferrera, Chinola Matamoros, Gata López, Selvin Cárcamo, Santini o Norales. Si sabes todos los jugadores del Olimpia y en qué momento Raúl Valladares se desvió de la correcta instrucción de su padre. En 1983 jugamos la final Luis Andrés Guillén en el Virichiche. Yo era el capitán del Guillén, Pali Castillo de Luis Andrés. Perdimos 3-1, el negro nos hizo un gol. Saludos a Pali. ¿Pero jugaba usted, licenciado? Sí, de volante. Que jugó en maratón también, Pali Castillo. Sí, claro, aquí con la Liga Deportiva de la Fuente. Seleccionado nacional. Seleccionado nacional. Saludos al gran Pali. Rubén Guifarro nos llevó. De 60 nos quedamos 5. Ahí conocí
a Cruz Padilla, a Neto Isaula, al Mago Machado, a Pechito Zelaya, no Gilice. Varios futbolistas que me han acompañado. He jugado en la Flor del Campo, 21 de febrero, en el Campo Motagua, en Las Brisas, en Los Ángeles, en Casamata. Saludos a mis compañeros del DICSA, 7 años campeones seguidos. En Viera, en El Atío. A mí me gusta el fútbol. Una pausa y continuamos. Bien, esta mañana el periodista Fernando Arteaga en 11 Noticias Primera Hora habló con la abogada Cosette López, ya más tranquila, sin tanto periodista. ¿Qué te dijo Fernando? Adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Dialogamos con la consejera Cosette López. En primera instancia dice que a pesar de todo lo que está pasando, están haciendo maniobras para avanzar en el cronograma electoral. Se mostró preocupada porque la Constitución de la República dice que a un mes de las elecciones las Fuerzas Armadas deben de pasar a disposición del Consejo Nacional Electoral y todavía no hay detalles de si va a haber alguna ceremonia, si se va a firmar el documento oficial o qué es lo que puede pasar hoy o mañana. Ha asegurado también que, bueno, ha dicho que estos audios son falsos y que a pesar que se quiera afectar su imagen, ella no piensa renunciar. La única forma en que se puede salir del CNE es que la saquen a la fuerza y también dijo que está dispuesta a someterse a un detector de mentiras en público para demostrar que estos audios son falsos. Escuchemos un segmento de esta entrevista. Buenos días, un gusto saludarle en esta mañana de jueves, ¿verdad? Estamos a fecha 30, día en que las Fuerzas Armadas deberían entrar a disposición del Consejo Nacional Electoral y con muchas otras cosas en el cronograma. Lastimosamente envueltos en una vorágine de teorías conspirativas creadas por el miembro del Consejo Nacional Electoral, Marlon David Ochoa, con ayuda de su partido político, y envolviendo en una situación lamentable todo el proceso electoral de las elecciones, en su etapa preparativa más álgida, pero además convulsa por los ataques sistemáticos de violación de derechos humanos que se orquesta a través de él. ¿Se tiene alguna actividad? Bueno, ya lo decía usted, hoy tendría que pasar a disposición las Fuerzas Armadas del Consejo Nacional Electoral. ¿Va a haber alguna actividad o algo, abogada? Pues dice que ayer le estuve consultando bastante a la consejera Hall y no me formalizó, pero me imagino que van a emitir el acuerdo. No creo que hagamos ninguna ceremonia en particular y sobre todo en un contexto en que han dicho que están a la disposición más no a la orden, así que ¿para qué traspaso de mando si es como la N como Serna, verdad? Pero igual nosotros seguimos trabajando. Vea, ayer entre todas estas situaciones y toda esta campaña carísima de legitimación contra mí, que obviamente es contra mí porque estoy en el proceso, si no estuviera ahí no estuviera sucediendo, en esta orquestación de actividades en contra de la democracia de Honduras y sus garantías. Además tenemos que estar trabajando. Nosotros estamos preparando el cronograma electoral, estamos avanzando, tratando de ver que todo funcione, que sea auditado, viendo temas pequeños desde recibir material o verificar que las maletas estén limpias. Hoy también llegan una cantidad importante de kits, de cajas para kits tecnológicos y maletas a San Pedro Sula. Entre todas estas cosas, pues tenemos que estar haciendo malabares para sostener nuestra propia vida privada, incluso nuestra seguridad y nuestra tranquilidad y poderle rendir frutos al pueblo hondureño sobre el proceso. Realmente complicado, una situación que yo jamás había visto, una confabulación grotesca institucional para hacerme daño personal, para sacarme del proceso, en un contexto en que la seguridad de los consejeros debería estar garantizada, no por ellos mismos nada más, y porque es su derecho, sino por el país y por el proceso que estamos montando. Es realmente preocupante que las personas no midan la investidura que tienen, porque están actuando en el nombre de Honduras para atropellarme, para deslegitimarme, para implantarme pruebas falsas y para quererme sacar de ahí. ¿Y ha pasado por su cabeza, abogada, el hecho de renunciar a su cargo en el CNE? No. Si quieren que me vaya, me van a tener que sacar. Bueno, ¿qué mensaje le da a los hondureños, abogada? Porque, bueno, estamos a 30 días de las elecciones, como lo estábamos mencionando. Miren, no es fácil. Ellos se quieren reír de mí, pero se quieren reír sobre todo del pueblo hondureño. Están dispuestos a pisotear a cualquier persona y no tienen límites, no tienen escrúpulos. Es lamentablemente que estemos en manos de ellos. Yo no he antes hablado de los partidos políticos, no he hablado de nadie, siempre he invitado a que hagan propuestas de valor a la población hondureña y esta no es una propuesta de valor.
Sí. La manera en que actúan es impresionante y lo que hacen contra mí lo pueden hacer contra ustedes. Pero finalmente mi mensaje del día de hoy sería que yo estoy dispuesta en público a que hablemos de estos audios con un detector de mentiras puesto. Sí. Vea, yo no tengo la institucionalidad para respaldarme ni a la cual acudir. Hay un desamparo abierto en este país porque ellos tienen cooptado todo. Sí. Abogada, sí. Abogada. Enfrentémonos con un detector de mentiras, a ver si así como roncan duermen. Bueno, gracias. Abogada, le agradecemos por su tiempo. Lastimosamente le tenemos que dejar porque hay cadena nacional en este momento. Adelante. Bueno. Que siga la dictadura con sus cadenas. Bueno, ahí está lo que manifestaba la abogada Cosette López. Por supuesto, en próximas ediciones más información. Gracias, Fernando. Enfocando. Me da risa que le dice Cosette López a Fernando que siga la dictadura con sus cadenas. ¿Hay delito aquí? ¿No hay delito, Marlon? Bueno, obviamente esa es la pregunta del Ciro. ¿Cómo se defendería a alguien que es acusado por este tipo de acciones que son de orden estrictamente político? La Constitución de la República establece claramente de que los procedimientos para altos funcionarios públicos es mediante un juicio político que necesitan las 2/3 partes cuando se trata de este tipo de hechos. No son delitos comunes por los cuales están siendo señaladas la consejera, ni el señor diputado Tommy Zambrano o alguna otra persona que esté mencionada ahí que desconozco, pero lógicamente, como lo establece la Constitución de la República, tendría que realizarse un juicio político convocado al Pleno, a la Asamblea de los, en este caso al total de los diputados, para que mediante las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento, en este caso los diputados del Congreso Nacional, decida en primer lugar si conlleva someter esta situación a un juicio político. No la están acusando de que cometió un homicidio, un asesinato, un robo, una estafa, que son delitos de orden público. Estos son delitos políticos de una situación conspirativa que conlleva a eventos supuestamente que no se lleven a cabo las elecciones. Por lo tanto, antes de, porque dice la Constitución, independientemente del resultado que podría tener un juicio político, no le quita las atribuciones al Ministerio Público o cualquier autoridad para ejercer la acción penal pública. Pero lógicamente esto es, primero tiene que pasar por el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque al final es el que decide si esas acciones, que para mí son políticas, conllevan alguna penalidad o relevancia de orden penal para que el Ministerio Público presente algún tipo de acusación. De lo contrario, Raúl, nos vamos a caer en esto. Sí, me dice el abogado Leonel Núñez, de afiliación nacionalista. Por favor, ese no es fiscal ni nunca ha sido. A todas luces es notorio el sesgo político de este fiscal. Pedí la revisión de la conducta ética y profesional de este fiscal para que de haber causa se proceda con juicio político el próximo año con el nuevo Congreso. Bien, eso dice Leonel Núñez. Fiscal general. Sobre el fiscal general. Le tira al fiscal general. Sí. Abogado. Bueno, en efecto, este asunto tiene que ser llevado al Congreso que no está sesionando y que muy probablemente mañana va a entrar en funciones la comisión permanente del mismo. Y eso es algo que hay que ponerle especial atención, ¿verdad? Porque aunque supuestamente la oposición se reunió en los bajos del Congreso y extendieron el periodo de sesiones, el acta supuestamente la firmaron 70 diputados. No vi yo en las cámaras, porque solamente lo vi por cámaras, no estuve in situ, no vi yo esos 70 diputados. Sí, habría que ver si es cierto que corresponde las firmas con las personas que estaban presentes en la sesión. Entonces hay que poner especial atención a eso, porque estoy seguro, en un 98%, que mañana entra ya la Comisión Permanente del Congreso Nacional y habría que ver si pudieran o quisieran llegar a hacer algo, lo van a realizar por ese medio. Estoy
en un 98% seguro de eso. Buen punto. Y yo también, digamos, no dirigiría todo el tema del enfoque hacia la consejera López Osorio, porque en estos audios que los pudimos escuchar ayer, no solamente es ella, ¿no? Sino personas que no son altos funcionarios del Estado y que podían ser investigados. Creo que ya las Fuerzas Armadas hoy en la mañana empezaron una investigación a lo interno, ¿verdad? Con algunos militares de alta graduación que van a ser investigados, me imagino, por las Fuerzas Armadas, miembros de sociedad civil, ¿verdad? Ayer también una organización se desligaba de este proceso, decía que ellos no tenían nada que ver porque se mencionaban algunos números, ¿verdad? De los observadores que van a estar en ese proceso, y también instituciones que también están vinculadas a este tema. Ahí debería también una investigación en profundidad del Ministerio Público para ver este rondo, ¿verdad? Esta trama que si se llega a comprobar por parte del ente fiscal, deberían también estar procesados en este tema. Al final, Raúl, lo que necesita el pueblo hondureño es, primero, tranquilidad para enfrentar las elecciones generales y luego el derecho a la verdad también. La verdad que se necesita establecer que si estos audios son reales, hay una conspiración contra el sistema democrático, una conspiración contra el Estado de Derecho y que podemos deducir realmente que el 9 de marzo hubo una trama para boicotear algunos temas y que fue como un ensayo para las elecciones generales de 2025 y esto podría poner en precario las elecciones y esto creo que debe de ponerse en este momento, el Ministerio Público, todas las instituciones que están ligadas al proceso electoral deben de poner ya un coto para evitar que el pueblo hondureño vaya a votar y que ya los grupos oscuros que siempre estuvieron vinculados a temas de corrupción, criminalidad organizada, fraudes, en este momento se les ponga un alto para que esta tendencia no siga afectando la democracia en Honduras. ¿Qué repercusiones va a tener esto en las elecciones? Ojalá que no ninguno. Ojalá que la gente vaya libremente a votar. Sí. Escuchaba, dependiendo si son reales o no, porque no, vuelvo y repito, no tengo yo el dictamen pericial ni la forma como se determinó la originalidad. El tema legal yo creo que ya lo hemos dilucidado, que no necesita una autorización para conocer una noticia criminal. Pero el asunto es que es fácil decir, se repiten unas elecciones, estamos gastando 2.400 millones de lempiras. Y 1.300 en las internas. Sí, me dice aquí Roberto Michelén, que recién viene con su esposa de Guatemala. Buenos días, es increíble el enorme interés que hay en incendiar el ambiente del país. Sí. Como bien decís tú, ¿qué país el nuestro? Sí, no, y obviamente, repetir unas elecciones, por ejemplo, eso es desastroso, ¿no? ¿Qué no se puede hacer con 2.500 millones? Yo siempre que me pongo a ver esos carros que utilizan... ¿Dijiste repetir esas elecciones? Es que escuché en esos audios. En esos audios. O sea, ojalá que no es así, que no sea así. Porque yo siempre he dicho, yo estoy en contra del despilfarro del dinero del pueblo. O sea, yo repudio ese montón de ministros en todos los gobiernos, no solamente en en todos, que hablan de que mañana vamos a poner a disposición los vehículos. En gobierno de Juan Orlando dijeron que iban a subastar y lo subastaron en el campo Parada Marte, pero unos carros destruidos. Nadie los compró. Porque dijo que no querían, vendieron los carros de lujo a comprar otro. Entonces digo yo, ¿con cuántas aulas se hacen con lo que cuesta una Land Cruiser? Sí, claro. Óigame, y andan 10 personas. ¿Cuántas esas personas, en vez de estar en esos lugares, deberían de estar patrullando, no cuidando a un tipo o a alguien X, que cuando salen del gobierno andan caminando en las calles solos? No, es lo que yo decía, no, yo conozco amigos míos, ministros de defensa, están íngrimos, solos. Amigos personales míos que yo les tengo mucho aprecio, 2 de ellos. Salen y... Más bien, ahí andan íngrimos. Sí. A presidentes les quitan la seguridad. Presidentes, hay un montón de gente que anda en prados que no sabe cuánto vale una prado. No, ni en su vida. Ni en su ¿Y vida. ¿Y cómo la van a comprar? Ganan 70.000, 60.000 lempiras. Una prado para una persona paga como 50.000 lempiras al mes. O sea, no les gustaría ni para pagar el agua y la luz, pero ellos andan destruyendo esos carros como que si fueran de ellos. Entonces yo al próximo gobierno sí le exigiría yo que a esos ministros, ¿y quién les va a hacer algo? Que hay ciertos funcionarios que deben de dar seguridad,
Pero hay otros que no los conocen ni siquiera en su casa, ni en su pueblo. Es que no es correcto eso. Un día vine yo aquí al canal y había venido un invitado. Y cuando me parqueo, digo yo, ¿de qué funcionario será esa nave? Y vi un despliegue, dije yo, wow. Invité al jefe de las Fuerzas Armadas, no, dije. Pero después cuando entro y veo al personaje, amigo mío, ya me alegré. No, este sí tiene pisto para pagar eso, pensé. Sí, claro. Pero hay un montón de funcionarios que no. Bueno, hay magistrados de la corte que la mujer anda con guardaespaldas en los supermercados. ¿A cuenta de qué? La gran tragedia que vive el país, Les voy a contar, el otro día voy a un lugar donde Raúl tiene la oficina, ahí en Torre Alianza, y voy a un sótano y veo unos militares. Y le digo, oye, ¿y es que anda la presidenta aquí? ¿Tanto así? No, me dice, no, dígamele. No, es un señor ahí que nos han puesto de custodio. En serio, como 6. Sí, me dice, me dijo el policía. En eso andamos en vez de estar cuidando a la ciudadanía. Sí. No, bueno, policía, usted lo encuentra en la calle ahorita. Lo peor, Raúl, que anda chofer el asistente del ministro. Anda guaruras el asistente del ministro y la esposa del asistente. ¿Y qué pasa? Vuelvo y repito, vendan todas esas Prados, vendan todas esas Land Cruiser ya en escuela. Yo estoy de acuerdo en eso. Y a todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando ya están en el poder, yo me acuerdo de un diputado del Libre, que dijo que iban a vender todos. Pero después ahí le dijeron, está blindada, ¿verdad, señor diputado? Sí. O sea, pero que la compren ellos. Que les paguen a los guardias que andan ellos, a los Por eso el descontento de la democracia, ¿verdad? El Latinobarómetro dice ahora que 7 de cada 10 hondureños no creen mucho en la democracia, se gasta mucho en dinero y vivimos en esta crisis política. Y esto no solamente tiene que ver con un partido político, sino diferentes sectores que quieren seguir manteniendo esta vorágine de crisis, ¿verdad? Y eso creo que hay que abortarlo. Yo coincido con el abogado Duarte que debemos de estar en un país donde la igualdad, ¿verdad? Que el máximo problema de Honduras es la desigualdad y que debemos de condicionar que la población tenga acceso también a otras condiciones de vida que no las tienen. Voy a aprovechar, usted fue fiscal de la MASI. El otro día, todos los que han sido funcionarios públicos los deberían de investigar. Porque ¿dónde sacan esas fortunas con esos salarios? Incluyendo a gente que está ligada a la Corte Suprema de Justicia. El otro día un amigo fue al interior del país y me dijo que un juez con aquella gran ostentación, ¿cuánto gana un juez? Me imagino que un juez, por ejemplo, juez de letras puede ganar 60,000, 70,000 empiras. Pero un juez con competencia territorial puede quizás ganar 100. 100, claro. Sí. La BM que tenía en el parqueo cuesta $100,000. Agustar va a comprar una BM y el mantenimiento con 60,000 empiras. Nomás no solo el mantenimiento, son $100,000. 20,000 empiras van las fricciones delanteras. Son $100,000. Y mire Raúl, qué fácil es comprobar el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Usted dice, ¿cuánto gano? ¿Cuánto tengo? Ese es el enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Si usted se pasa un poco, ahí el Tribunal Superior de Cuentas inmediatamente le tiene que mandar un pliego de responsabilidad, porque usted tiene más de lo que normalmente gana. Pero aquí creo que solo 2 personas o una persona ha sido procesada por enriquecimiento ilícito por el Tribunal Superior de Cuentas. Esa es también la debilidad institucional que tenemos, que todos los funcionarios debemos de dar nuestra declaración de bienes antes de entrar a hacer. Y debería ser pública, y pública debería ser. Nosotros debemos de decir, aquí está, mire, esto es lo que tengo y esto es con lo que salgo. Punto. Y ahí el pueblo hondureño podrá determinar si realmente hay un enriquecimiento ilícito. Yo la vez que fui funcionario me lo hizo público y no todo. Cuando fui a presentar mi declaración, un reporte de la tribuna, entonces yo le hablé al dueño de la tribuna, pues dije yo, ¿cómo hacen eso? El ingeniero. Pero sí, no veo cómo agarran fortuna un funcionario público. No hay forma, no hay forma. Si tienen la vocación de servir, ¿verdad? Porque yo he conocido casos, inclusive, te lo conoce. Y llegaron ahí a hacer una supervisión al Tribunal Superior de Cuentas y le preguntaron, ¿y usted por qué? ¿Cuánto gana usted? No sé cuánto gano, porque solo me deposito.
Pero el hombre es millonario. Claro. Por eso a veces yo digo que... No se preocupa. Por eso es que... De un chaparrito me estás hablando. Sí, nunca había cobrado, le digo. Yo ya lo hubiera empeñado desde antes de que me lo dieran. Pero lo que digo, Raúl, es que la conciencia que podemos tener social... Yo no me explico cómo un empresario, peor en Honduras, o una persona que tenga sus empresas y todo eso, y que sea de mediana, de clase media para abajo, va a ir a arriesgar perder todo, porque para entrar en política como diputado tenés que dejar todo. Sí. Tienes que dejar todo. Y vas a ir a arriesgar el futuro de tus hijos por 100,000 empleos. El que se... No, 100,000. ¿Cuánto es? Sí, creo que la presidenta gana 130,000. No. La presidenta. No, pero en los bancos, por ejemplo, del Estado... Pero si usted es de Banprovi, gana muchísimo. Pero si está en el Banco Central... Sí, pero solo son 3 cosas del Estado. Banprovi, Banco Central y la Comisión de Bancos. Sí. De ahí nadie gana más. Sí. Los sueldos de un ministro son de 100,000 empiras. Sí. Bueno, el otro día, un par de semanas, le pregunté al presidente del AYA, ¿y cuánto ganaba? Yo creí que ganaba más porque a mí me salían 58,000 empiras. A mí me salían 68 a mil de salario. Pero la camioneta vos la compraste. No, yo andaba en mi Lexus mía. Sí. No, claro. Ahí me subí. Yo declaré mis cosas, gracias a Enrique Rodríguez Pucha. Siempre le voy a agradecer porque abogado cuando lo quieren joder a uno. Mire, a mí me hicieron una investigación que tuve que ir a hablar con el dueño de un banco. Sí, claro. Porque los bancos borran las cosas a los 5 años. Sí. Así establece la ley. Pero es que así lo establece la ley. Cuando quieren fregar a alguien, ahí lo tienen, le ¿verdad? buscan y todos los movimientos. No hay forma de esconder el dinero. Claro. Y fíjese, Raúl, que hay una paradójica aquí en cuanto a la fe pública, y eso siempre yo he estado en contra. La fe pública es el pilar fundamental de la seguridad jurídica de un país. Pero resulta que cuando se va a los juicios de privación de dominio, la fe pública no sirve absolutamente para nada, porque vale más un avalúo retrospectivo que hace la Fiscalía y el Ministerio Público que lo que dijo el notario en el instrumento público. Se convierte el avalúo en un instrumento público. Son estas cosas que para mí debemos de ser valientes, Raúl, y reformar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces decimos que, y con justa causa a veces, no, persecución política. Y se ampara todo el mundo en ese tipo de situaciones. Sí. ¿Y por qué? Porque existen esas falencias en la ley. Voy a leer un par. No estoy de acuerdo con Juan Carlos, ya lo voy a leer. Mario Saldaña dice, Mario, si un político no trabaja en nada más que la política y cambia de carro a cada rato, cambia de casa a cada rato, o es ladrón o es mago, pero nunca hemos visto un político haciendo trucos de circo. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas. Buen día. Muy buen comentario sobre los abusos que se cometen. Le comento que el mecanismo de protección le sigue dando protección a varios funcionarios del gobierno, desgraciadamente. No hay recursos para cuidar a los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. Vaya, ese es un buen periodistas que comprueben realmente que los han amenazado. Pero también hay un montón de periodistas que han muerto. Han muerto no por temas periodísticos. Ojo. Eso es lo que yo pienso y creo que es la verdad. Pero lo que pasa es que a veces hay periodistas que utilizan su profesión para injuriar, calumniar, destruir, inclusive hasta matrimonio. Inclusive periodistas dicen, esta vive con este con aquel. Sí, entonces, ese tipo de periodistas, aún así, a algunos les dan seguridad. Sí. Bueno, sí. La Secretaría de Estado en Derechos Humanos, al nomás llegar, le quitó la seguridad a un montón de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos. Fue una crítica que hubo en contra de la que, hasta hoy sigue siendo secretaria de Estado, pero está con incapacidad. Esa era una crítica que tenían contra ella. Bueno, cuando altos funcionarios, estoy hablando de presidente de Corte, Congreso, presidente de la República, ministro de Defensa, ministro de Seguridad, dejan de ser funcionarios, tienen que estar llamando para que les hagan el favor de no quitarles el chofer. Es la verdad. Sí. Y son personas que tocaron intereses y que andaban con 20 guaruras antes. Bueno, aquí hay jueces que los han quitado y yo, si bien es cierto, tenía un enojo, por decirlo así, y no es que me cae mal un juez. Yo solamente tuve un problema con un juez, pero por cuestiones estrictamente jurídicas, nada personal. Pero ¿por qué le van a quitar la seguridad? Sí. Yo no estoy yo estoy de acuerdo que tenga su seguridad. Lo que sí no estoy de acuerdo es que lo expongan a esta persona
que de manera ilegal, irracional, porque para mí sí lo hizo irracionalmente, actuó de manera de un acusador prácticamente ultranza y le quitaron su seguridad. Pero yo estoy de acuerdo que tenga seguridad el presidente de la República, el fiscal general de la República, el presidente del Congreso. Y existen protocolos de eso. Sí, hay una ley para protección de altos funcionarios del Estado. El ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Es más, no todos la presidenta de la Corte, pero no es el cachimbo de guardias que andan todos magistrados ahí. No estoy de acuerdo con eso. No, y más, no todos los vehículos estatales pueden utilizar sirenas ni tienen que ponerle las luces. Ni uno tiene por qué apartarse porque va a pasar. Y si esos quedan a pie después. Sí. ¿Ah? Está establecido ya que es el presidente, el secretario de Estado de Defensa y de Seguridad. En descargo de algunos funcionarios. Espéreme, escúcheme lo que le voy a decir. Hay alguna gente, ¿quién te escribió? Algunos funcionarios, no, nadie. Algunos funcionarios les ponen esa seguridad y ni la piden. Dos, los utilizan esos mismos guaruras para espionar. ¿Sí? Espionaje. Es decir, ¿qué hace con quién se relaciona? Y eso lo saben un montón. Porque hay gente que pide, no, yo no quiero ni chofer. ¿Verdad? Para que no gente, es que los vigilan más bien. Exactamente. Los mismos guaruras cuando ven que los magistrados andan que cuidándole la mujer, que cuidándole los hijos, los mismos guardias cuentan. Licenciado, siguiendo la idea del abogado Duarte, en gobiernos anteriores a los asistentes de trabajo, de equipo, se los nombraban desde presidencial. Así, o sea, usted siendo secretario de Estado, usted no era quien elegía a su asistente de trabajo. Al personal sí, pero al de trabajo no. Y se los nombraban desde presidencial. Y ese era un descontento que tenían muchos. Pero eso hay que quitarlo, hombre. Dice Alex, ya se está calentando el ambiente, que viene el pijeo, viene. Que compre. Sí, Alex. Compre comida. Tenés razón. Sí, el otro día me habla, dígame, y van a haber elecciones para comprar comida. Y es que vos algún rico, Leo, ¿qué te pasa vos, Leo? A meter la comida en un boom. No, van a haber elecciones. Lo que pasa es que tenemos que ojalá que hayan elecciones. Ojo, la gente está pensando que no van a haber. ¿Ese es el debate en la calle o no? ¿Sí? No, y hay gente que tiene miedo y yo no voy a votar porque qué tal que... Bueno, el abogado Gómez aquí estaba preguntando antes. ¿Va a haber otras elecciones? Sí, una encuesta pequeña. Comida enlatada de agua. Ganó el no sé, el no sabe, no responde. Es cierto eso, que la intención de voto establece una tendencia supuestamente, pero cuando usted va al que no sabe y que todavía no se ha decidido, es más. Me acordé cuando perdió Pinochet, o el sí o el no. Sí, claro. Sí hay elecciones o no hay elecciones. Todo esto, los audios calienta el ambiente. Claro. Sí, claro. Eso y más, porque también, ojo, mire la segunda parte del tema. Y el TJE. Ayer el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral en medios de comunicación denunciando que habían vehículos raros y desconocidos que supuestamente y que temía por su vida. Las votaciones van a ser vacías. Ese fue Flores Urrutia. Flores Urrutia, pero un día antes Morazán había puesto un audio donde Urrutia lo amenaza a él. Ojo, pero ahora Urrutia... Y después ese Urrutia se terminó peleando con periodistas de UNTV. Sí. Gritándole que es que era del gobierno y que por eso le preguntaba eso. Qué mal se vio. Pero Flores Urrutia sale diciendo ayer que Morazán le dijo, vamos a destruir tu vida, dijo él. Por eso, pero sale diciendo eso después que Morazán le publicó un audio. Dice que él no tuvo la malicia de grabarlo. Ese es el nivel que estamos con las autoridades. Y antenoche, la magistrada Miriam Barahona, yo la entrevisté, denunció que tenía conocimiento que ella y a Urrutia, la fiscalía les va a poner un requerimiento fiscal. Así estamos. Sí, pero también por ejercer su hay que labor. ver el otro lado, ¿no? ¿De qué serviría, por ejemplo, si hay una trama de conspiración contra las elecciones, de qué serviría poner estos audios después de las elecciones? Creo que... Pero escriben en 4 años. Sí, o sea, pero ¿qué serviría después si hay una crisis política provocada por estos audios? Ahora, pero tenemos que pensar también qué camino se está pavimentando entonces con estos audios. Sí. Dice Wilmer Paguada, las votaciones van a ser masivas. Todo apunta a que así va a ser. Ojalá. Si hay elecciones. Ya había que iba a ir eso. Dice
chiste de Pinochet. El sí es para que me quede y el no es para que no me vaya. Bien, gracias, abogado. Comentario final. Muchas gracias a usted, licenciado. Muchas gracias a los amables oyentes que nos permitieron ingresar a su hogar. Vayamos a votar, no nos detengamos. Esperemos que si vayan a ver estas elecciones. No podemos estar hablando de repetir elecciones por diversos temas, no solamente por lo económico, sino que también no podemos estar desestabilizando el país a cada rato solamente por cuestiones políticas. Trabajemos porque el que no trabaja no come. Entonces, vayamos a trabajar, mantengamos la paz, mantengamos la tranquilidad. Sí, los políticos están casi del pelo ahora, pero nosotros como pueblo hondureño tenemos que mantenernos lo más estables posibles, en paz, en tranquilidad, y el día de las elecciones ir a votar por él o la candidata que mejor nos parezca que va a gobernar este país de la mejor manera. Antes de darle al doctor Navas y a Marlon, hola, buenos días, qué buen programa el de hoy, serio, profesional, imparcial, manifestando una preocupación real. Iba escuchándolo por la radio, la 90.1. Gracias. Sobre esto, yo no genero, no trato de ser yo el protagonista del programa, sino los invitados. Raúl, gracias por la invitación. Siempre he creído que el fortalecimiento institucional del Estado es sumamente importante para construir democracia. En este momento creo yo que si el Ministerio Público tiene el acervo probatorio, tiene la carga de todas las pruebas científicas objetivas, hay que apoyar al Ministerio Público para que llegue a las últimas consecuencias sobre esos audios. Si no son reales, pues que se proceda de cabalidad, pero si son reales, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque seguramente solo es la punta del iceberg de una conspiración que puede estar contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra el mismo pueblo hondureño. Así que creo yo, el pueblo necesita votar de forma tranquila, transparente, con certidumbre que va a ir a elecciones sin ningún problema, esperando que estos grupos oscuros que siempre han estado vinculados a debilitar la democracia ya no tengan cabida y que el Ministerio Público haga su trabajo como ya lo manda la Constitución y las leyes. Muchas gracias, Raúl. Muy buen programa, compadre, equilibrado. Espero tu llamado a que los políticos den paz. Bueno, ya días les vengo diciendo que ojalá tengamos elecciones y que haya paz en el país. Con pleito nada ganamos. Don Marlon. Bueno, Raúl, yo humildemente le sugiero a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que son las personas más importantes en este momento. Es decir, de ellos y de lo que ellos hacen y de lo que ellos dicen, se establecerá en todo caso el proceso electoral. Es decir, la responsabilidad que tienen ellos de cómo hablan ante el pueblo hondureño, eso conllevará a si existirá la paz social. Para mí la publicidad de los actos administrativos son convenientes en este caso, en virtud que cada quien expone públicamente ante los periodistas, que son fundamentales. Yo creo que sin los periodistas no tuviéramos este tipo de debates. Todo se hiciera atrás de la cortina. Por lo tanto, yo espero de ustedes que sigan con la fortaleza que tengan y que nos lleven a unas elecciones transparentes. A 30 días de las elecciones, así está la política, así está Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.